Buenos días, queridos estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a la continuidad de la semana pasada de lo que es psicomotricidad. Continuando, aquí tenemos lo que es la historia de la psicomotricidad. Como ya habíamos mencionado, ¿qué es la psicomotricidad? Es una disciplina joven dentro de la salud mental y los procesos educativos, que se ocupa de la interacción de los aprendizajes de la corporeidad, así como las capacidades y las expresiones en el mundo que lo rodea. Este objeto, a lo mucho de estos años de la psicomotricidad, es amplio y complejo. La interacción de conocerse, de conocer las emociones, sentirlas, expresarlas, determinar una forma de estar en la corporeidad, en el mundo que lo rodea. Entonces, aquí iniciamos con la historia de la psicomotricidad a través del concepto de la psicomotricidad que lo dio nuestro maestro que es Dupré, neurólogo, en 1907. Él ha sido uno de los primeros precursores de una que se dio cuenta de una alteración psicomotriz que separa las dificultades motrices y mentales. Entonces, es decir, el retraso en el desarrollo. Entonces, cuenta la anécdota, ¿no? Que él tenía un asistente, para esa época se llamaba baile, ¿no? Pero era un asistente personal que lo ayudaba a vestirse. Lo estimaba mucho porque era muy buen trabajador y lo era. Sin embargo, a veces se le caían las cosas, no doblaba bien la ropa, tenía dificultades en planchar. Entonces, él realizó estas investigaciones y él a través de eso pudo ver lo que había esta inhabilidad motora, ¿no? Que presentaba por esta inhabilidad motriz. No tenía su asistente problemas psiquiátricos, sin embargo tenía lo que era una debilidad motriz, que es una alteración en el área de psicomotricidad, ¿no? Y que hasta ahora se lo sigue atendiendo con diferentes terapias psicomotrices, ¿no? Entonces, lo psicocognitivo, social, modo de relacionamiento, filomotor, desarrollo motor, los aprendizajes que tienen que ver con la parte neuróloga, ya a partir del movimiento. Entonces, dando toda esta situación, se dan lo que son las cuatro ramas del conocimiento. Es decir, la historia de la psicomotricidad se ha nutrido a finales del siglo XX y principios del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través del médico, bueno, aquellas épocas, Frank Wernicke y Sherrington. Enseguida vamos a dar la bibliografía de estos maestros, ¿no? Entonces, ya que anteriormente se daba lo que era el pensamiento dualista con Sócrates y Platón, que es decir, la mente estaba por un lado y el cuerpo por el otro lado, ¿no? Pero a partir de estas investigaciones que se ha ido haciendo a inicios del siglo XX, se ha notado que
también el ser humano tenía dificultades motoras, ¿no? Y que tendrían importante atenderlos un psicomotricista, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, como verán aquí, tenemos lo que es la psicología genética, los nuevos métodos pedagógicos, el psicoanálisis, la neuropsiquiatría, que todas estas cuatro ramas aportan lo que es el área de psicomotricidad. A partir de estas cuatro ramas importantes se dio lo que es la psicomotricidad. Karl Wernicke en 1948 a 1995 era un neurólogo y psiquiatra alemán, conocidos por sobre la fascia, alteraciones de la expresión y la comprensión causales por trastornos neuronales, pérdida total del lenguaje, es decir, alteraciones de la expresión y la comprensión del lenguaje. Aquellas épocas, la fascia se lo conocía como que tenía ese ser humano problemas de lenguaje, pero se lo conocía como afasia. Posteriormente y actualmente se dice que tiene trastornos en el área del lenguaje o dificultades. Se caracteriza, bueno, esto se da también por accidentes cerebrovasculares en el adulto mayor y bueno, se da una pérdida total del lenguaje en el adulto. Entonces, él nos habla qué importante también es el área del lenguaje, porque también la psicomotricidad contribuye al área del lenguaje, ¿no? Esto a partir de intervenciones psicomotrices. Damos lugar ahora a Sir Charles Scott. En 1857 a 1952. Es un médico británico, fue galardonado en 1032 con el Premio Nobel de Medicina por sus valiosos trabajos en el campo de la neurofisiología, localización de las funciones de la córtex cerebral, investigaciones reflexológicas, ¿no? Entonces, mencionar también que la neuroanatomía, la neurofisiología aportan y han aportado y lo siguen haciendo a la psicomotricidad. Y conocer el funcionamiento del sistema nervioso central, que nos permite comprender el desarrollo del niño, ¿no? Ahora, posteriormente, iniciamos con los autores que aportaron desde la psicología genética. Ustedes lo han debido conocer a este maestro, Jean Piaget, suizo, en 1986 a 1980. Era un psicólogo experimental, filósofo, biólogo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y el desarrollo cognitivo. Piaget establece una serie de etapas desde las primeras horas del nacimiento del bebé hasta lograr el pensamiento abstracto. Además que por sus investigaciones y hasta el día de hoy es muy reconocido, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Bueno, aquí también tenemos otro autor que es Henry Ballon. Igual lo han debido conocer.
Él ha nacido en 1879 a 1962. Fue un psicólogo, profesor del Colegio de Francia y director de la Escuela de Altos Estudios y director del Instituto de Investigaciones Psicobiológicas del Niño en Francia, de París. Sus investigaciones en la materia de psicología, educación, filosofía son ampliamente conocidas en su país y en el extranjero. Su obra principal es centrada fundamentalmente en el desarrollo psicológico del niño y en la educación. Su pensamiento psicológico se desarrolla en el paralelo polémico con el pensamiento psicológico de Piaget. Por otra parte, el pensamiento psicológico de Henry Vallon, por su enfoque dialéctico, se relaciona bien con el pensamiento psicológico de Vygotsky. Henry Vallon también es un referente de la psicología en su país, ¿no? Sí, ya lo habíamos mencionado, es uno de los autores muy importantes que a lo largo de todos estos años ha hecho muchas investigaciones. También, bueno, vamos a mencionar aquí también otros autores. Bueno, el lugar que ocupa, él también nos habla, es bien importante mencionarlo, este autor, porque él nos dice que el lugar que ocupan las emociones deforma un estado tónico del sujeto, ¿no? Alerta, activo, y esta reacción y la influye en la interacción con los sujetos y con los demás. Para la psicomotricidad aportó mucho su expresión desde lo tónico postural, ¿no? Primer psicólogo que sostiene la inteligencia a través de lo sensoriomotor, es decir, a partir del movimiento. La inteligencia, el saber hacer con el cuerpo. Ese otro puesto puede ser un adulto u otro niño, ¿no? Entonces, es bien importante poderlo mencionar porque él hizo también, él menciona que a partir de la inteligencia se dan diferentes aprendizajes, sobre todo a partir de lo tónico postural, ¿no? Es decir, de la inteligencia. Entonces, él también hizo uno de los aportes muy importantes. Aquí también vamos dando lugar al psicoanálisis. Sigmund Freud fue un destacado psicoanalista y neurólogo austriaco, que realizó importantes contribuciones al campo de la psicología y la psicomotricidad a partir de sus investigaciones y sus obras. Nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, en una familia judía. 2 años después sus padres se trasladaron a Viena, donde Freud pasó la mayor parte de su vida. Después Freud ha sido considerado el padre del psicoanálisis y realizó importantes contribuciones al campo de la psicología. Posteriormente han dado continuidad a sus obras, que ha sido su discípulo Lacan, ¿no? Lacan. Freud fallece el 23 de septiembre de 1969 en Londres. Murió a causa de un cáncer de laringe y un cuadro séptico agudo, después de que su médico le aplicara morfina. Entonces, Freud ha sido doctor, médico, neurólogo, psicoanalista,
y bueno, falleció en Francia. Algo también importante mencionar de Freud, que él también hace las primeras aportaciones de lo que es la terapia psicomotriz, ¿no? Eso es bien importante también. Después venimos aquí a nuevos métodos pedagógicos. Aquí hablamos de María Montessori. Ustedes la han debido conocer a María Montessori. Eh, Ella nació el 31 de agosto de 1870, estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, La Sapienza. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de las enfermedades mentales. Mencionar también que ella marcó una época muy importante. Ha sido la primera mujer médica en Italia, marzo, una época en el que en el trabajo clínico con lo social es digna de presentar a ella, a María Montessori, que sostiene la sencillez, ¿no? La sencillez y la simpleza a los niños, ¿no? Es decir, ella ha hecho su propio método a partir de sus investigaciones, mm, donde podríamos decir que ella hace como un triángulo donde está el niño, el ambiente, el amor y el método Montessori, ¿no? Que desarrolló su propia teoría de problemas mentales contemporáneos de la época. Ella también nos indica que es importante el respeto al niño mediante estos elementos mencionados y la presencia del niño surge por sí solo. Bueno, también dando lugar aquí a Freinet, ¿no? Freinet ha sido uno de los primeros maestros de Bernard Couturier, ¿no? Maestro de Bernard Couturier. Él ya nos habla de lo que es la psicomotricidad vivenciada, ¿no? Freinet Gars nació el 15 de octubre de 1896 y falleció en octubre de 1966. Mencionar que ha sido un destacado maestro, pedagogo francés, creador de las técnicas que llevan su nombre. Algunos lo conocen como método, pero la cuestión es que él lo menciona como técnicas. Él no dice que son métodos, ¿no? Ya que dice que las técnicas se pueden adaptar a diferentes contextos y lugares y pueden ser actualizadas a diferencia del método, que es cerrado y no puede tener cambios. El método de Freinet se trata del niño, es decir, el lugar del niño, el lugar de la escuela, la familia,
la vivencia de la naturaleza, centrarnos en los intereses de los niños, eh, también en grupos de diferentes edades, a partir en relación todo a los niños, ¿no? Es decir, al niño de diferentes edades. Aquí también mencionar algo importante de Freinet, que él, como ya les había comentado, él nos habla de lo que es la psicomotricidad vivenciada, nos habla qué es la actividad que era con el niño, la familia y todo el entorno que le rodea al niño, ¿no? En diferentes edades. Él también nos habla de la reeducación, del diagnóstico, de la terapia, educación, pero también nos habla de, de ese niño que puede realizar diferentes actividades, ¿no? Ese niño en el que no solamente es un niño, sino que también es un niño eh, que se respeta mucho y que tiene también además capacidades. Ahora vamos a dar continuidad a lo que es el área de psicomotricidad. Aquí mencionamos a Julián de Aguerra, psiquiatra español que desarrolló su labor profesional y docente entre Francia y Suiza, quien junto a sus más estrechas colaboraciones como los profesores Richard, Gimon, etcétera, van a complementar y seguir las bases de la terapia psicomotriz en 1959, ¿no? Entonces es bien importante poderlo mencionar a él, ya que a partir de Dupré, durante los años, esta práctica estuvo referida al tratamiento solamente de niños y adolescentes con deficiencia mental, con trastornos motores. Sin embargo, mm, a partir de ese momento, se dio lugar también que no solamente se trataba de las dificultades psicomotoras de los niños, sino también de los adolescentes y después de la vejez. ¿Ya? Con el transcursor del tiempo, los años, ha ido abriéndose el abanico de indicaciones terapéuticas, así como extendiéndose su aplicación desde la infancia a la vejez. Ya aquí vemos a Bernard Couturier, que ha sido discípulo de Freinet. Quiero mencionar a este maestro muy importante que también ha sido uno de los de dar continuidad con la psicomotricidad vivenciada y que actualmente se lo realiza en diferentes países y lugares en el mundo. Y bueno, este autor actualmente tiene 90 años. Se sigue haciendo el método de Bernard Couturier, que muchos lo conocen como psicomotricidad o Couturier, ¿no? Eh, quiero mencionar algo importante en relación a sus dos teorías que él nos indica, ¿no? Eh, el movimiento al servicio de hacerse hombre, un movimiento para sentir el amor y el rechazo, para entender el yo y el otro, para situarse como vivo y cambiante en el tiempo,
para desplazarse en un espacio y para manipular objetos, donde se discriminarán primero relaciones concretas y luego abstractas. Cualquier tipo de conocimiento construido tiene una estrecha relación con la inteligencia y la afectividad. Estas últimas dependen íntimamente de la vivencia corporal y motriz. Esto es bien importante mencionarlo. Eh, por ejemplo, aquí se ve un joven y él nos indica que estas dependen de la vivencia corporal del niño, no lo que es la psicomotricidad vivencial, ¿no? Por último, mencionar que la psicomotricidad es comunitaria, ¿no? Es decir, todos podemos lograr el desarrollo psicomotor siempre que tengamos la base teórica, después práctica. Podemos realizarlo siempre a partir de conocimientos. También mencionar que estas dependen de la vivencia corporales de los niños, de los seres humanos. Para finalizar, tengamos la suficiencia, grandeza al otro tal como es, ¿no? Aceptar al otro tal como es, con su historia y sus referentes, ¿no? Su historia personal, su relación con el espacio, con el tiempo, con los objetos, con las personas. Entonces, esto es bien importante poderlo mencionar, ya que a partir de estos autores se ha construido lo que es actualmente que estamos en pleno auge de la psicomotricidad, a partir de estos maestros y estos autores que se han dado ese tiempo de conocer, de estudiar al niño, al adolescente, al adulto, a partir de su propio cuerpo, ¿no? Esta es la reflexión entonces.